Hola a todos y bienvenidos a este ciclo de entrevistas para conmemorar el 25 aniversario del curso de Desigualdad, Cooperación y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Este es el módulo de Ecología y en esta ocasión vamos a hablar de economía mundial e intercambio desigual en términos ecológicos. Y para ello vamos a contar con Óscar Carpintero Redondo. Óscar Carpintero Redondo es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía. Es profesor de Economía aplicada a la Universidad de Valladolid y posgraduado en Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente por la Universidad de Alcalá. Ha participado, entre otras cosas, como investigador en el programa de Economía y Naturaleza de la Fundación Argentaria, y lo que más nos interesa para este tema es que durante su periodo profesional ha escrito más de 30 trabajos sobre economía ecológica, sostenibilidad ambiental de la economía y comercio y medio ambiente. Y es por ello que le tenemos hoy aquí y agradecemos mucho su visita. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Encantados de tenerte aquí. Bueno, me gusta siempre empezar introduciendo un poco el tema. Entonces, ¿qué podemos entender por intercambio desigual en términos ecológicos? Que son así un poco... Bueno, hablar de intercambio ecológicamente desigual o intercambio desigual en términos ecológicos es una extensión de una vieja propuesta que se hizo en los años 70, 60, 70 por algunos economistas, en concreto sobre todo de la tradición estructuralista y marxista, donde se ponía de relieve que el comercio entre países ricos y países pobres, pues generaba un intercambio. Ese intercambio generaba pérdidas o si se quiere, no generaba beneficios igualitarios para todos los países que participaban de él, sino que más bien los países ricos eran los más beneficiados de ese intercambio y los países pobres los más perjudicados. Básicamente ahí lo que se ponía de manifiesto era que en los intercambios entre países ricos y países pobres, dados las mercancías que exportaban los países pobres hacia los países ricos y las mercancías que a su vez exportaban los países ricos hacia los países pobres, pues la relación real de intercambio entre los precios de las exportaciones de unos y los precios de las exportaciones de otros, pues eran favorables claramente a los países ricos. ¿Qué es lo que aporta la reflexión desde el punto de vista de la economía ecológica sobre ese intercambio que ya era desigual en términos monetarios, en términos económicos, cuando plantea que ese intercambio también es desigual en términos ecológicos? Pues lo que están poniendo de manifiesto son varias cosas. La primera es que es muy difícil entender el funcionamiento de las economías de los países ricos si no tenemos en cuenta los más de 2.000 millones de toneladas de energía y materiales que cada año van desde el sur, podríamos llamarlo desde el sur global, hacia el norte. Entonces, sin eso sería imposible toda la producción, la gran parte de la producción de los bienes y servicios que se generan aquí. Pero no solo se trata de energía o de petróleo, que es lo que más a mano tenemos, sino un montón de metales y minerales que forman parte de los procesos productivos que en muchos casos ya no vienen o no se exportan desde los países pobres hacia los países ricos en términos brutos, sino que en muchos casos ya van incorporados en bastantes productos. Y claro, a la vez que se genera, los países ricos tienen un déficit físico en términos físicos muy importante con los países pobres, pues la traducción monetaria de ese déficit físico pues no es tal, sino que al contrario, esos intercambios en muchos casos comerciales arrojan un superávit para los países ricos. Por poner un ejemplo, pues España, que tiene un déficit físico muy importante, su principal acreedor en términos físicos es África. Es decir, sin el gas que viene de Argelia, los fosfatos del Sáhara Occidental, el petróleo de Nigeria, etcétera, pues difícilmente funcionaría la economía española. Y en cambio, cuando vemos que en términos monetarios a quién le debemos, pues el grueso de la deuda española en términos monetarios, el déficit exterior en términos monetarios, lo tenemos con la Unión Europea, porque el comercio con la Unión Europea es de otro tipo de mercancías, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues ¿por qué es un intercambio ecológico desigual? Pues porque los países pobres incurren en los costes de extracción, explotación de esos recursos o incluso en las primeras fases de transformación, y en muchos casos se exportan limpios de polvo y paja a los países ricos, que lo utilizan o bien directamente para el consumo o bien para una producción con muchos menores costes
costes ambientales, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que plantea analizar el comercio internacional en términos ecológicos o físicos es reforzar el viejo argumento de la dominación económica con el nuevo argumento del deterioro ecológico, ¿no? Y además me imagino que este intercambio desigual también afectará a nivel ecológico en el asunto de los contaminantes, porque allí donde se producen, allí es donde más se generarán, ¿no? O al Claro, considerar que es una contaminación, el problema de la crisis ambiental que tenemos al ser global afecta igual a todo el mundo. claro, ¿no? Además se da la paradoja de que, bueno, en términos, si queréis, si se quiere, pensando en un problema ambiental a nivel global como es el cambio climático, pues hay una fuerte asimetría entre quiénes son los países que más han contribuido y contribuyen a la generación de ese problema y quiénes son los países que más lo sufren desproporcionadamente, que son los países que menos han contribuido a ese problema. Hay una asimetría también muy fuerte, ¿no? Pues África y América Latina, por ejemplo, y una parte de Asia están sufriendo mucho más las consecuencias del cambio climático y, en cambio, su contribución a la generación de gases de efecto invernadero durante todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, pues es muy inferior a la de los países ricos, incluso históricamente, ¿no? Entonces, eso es una asimetría muy importante. Pero hay otros elementos que hacen que, incluso sin entrar en el asunto de los gases de efecto invernadero, como en términos de contaminación, que ponen de relieve también ese intercambio ecológico desigual, por ejemplo, con el caso de África, ¿no? En el caso de África se da una situación muy curiosa, y es que cuando analizamos cómo ha evolucionado, cómo se ha desarrollado lo que hemos llamado nueva economía, sociedad de la información, la generalización de Internet, de los servicios informáticos, etcétera, pues vemos que lo que permite esa economía que a veces pensamos que es inmaterial o como dicen los anglosajones, weightless economy, ¿no? Que no pesa, ¿no? Pues resulta que tiene un soporte material muy importante. De hecho, la mayoría de los dispositivos electrónicos no serían posibles sin un montón de metales y minerales cuya extracción mayoritariamente, tanto en términos de reservas como de exportación, está en África. Entonces, sin África y sin la aportación de África en términos comerciales de todos esos metales y minerales, sería muy difícil entender lo que llamamos sociedad de la información y la generalización de los consumos en términos electrónicos. Y a la vez que África sufre el deterioro ecológico y social provocado por la extracción de muchos de esos metales y minerales, luego resulta que África, en una especie de efecto boomerang, acaba también recibiendo los residuos electrónicos consecuencia de la pérdida de vida útil de muchos de estos aparatos. Es decir, extraemos los recursos en buenas condiciones favorables para nosotros y al final generamos o expulsamos nuestros residuos otra vez hacia el continente africano para que sufran, si se quiere, dos veces ese coste ambiental. ¿Y qué papel entonces juega el capitalismo per se en todo esto? Porque no es el contexto económico en el que vivimos y no sé si podría haber algún otro tipo de contexto que se pudiese plantear para solucionar esta relación desigual. Bueno, como decía, así el clásico, ¿no? A veces es más difícil, parece que a la gente le resulta más difícil imaginar o resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y esto, pues, claro, conviene siempre tenerlo en cuenta. Es difícil, o por lo menos no es fácil, que el sistema económico que conocemos pues vaya a experimentar una transformación radical a corto plazo, pero estamos en el dilema de que cuanto más se profundizan las relaciones económicas capitalistas a nivel mundial, pues mayor es el deterioro ecológico que se provoca y también el deterioro social, ¿no? Para el caso que nos ocupa, yo creo que es muy claro por qué en parte ocurre esto. Es decir, las reglas de valoración del comercio de bienes y servicios a nivel internacional se dan de bruces con cualquier estrategia de conservación y de freno al deterioro ecológico a nivel global, porque tenemos que darnos cuenta que
el grueso de los recursos naturales que se extraen de los países de origen, pues ni siquiera tienen en cuenta, ya no voy a decir el deterioro que provocan y lo que costaría, o si se pudiera en muchos casos volver a una situación previa a ese deterioro, es decir, si se quiere arreglar el deterioro ecológico provocado por la extracción de recursos para la producción de bienes y servicios. Entonces, esos costes ambientales ni siquiera se tienen en cuenta cuando se valora la extracción de esos recursos y por tanto, como no se tienen en cuenta, pues los precios a los que esos países pobres venden sus recursos, pues es un precio irrisoriamente bajo en comparación con el valor que esos recursos tienen. Date cuenta, o hay que darse cuenta que la mayoría de los recursos no renovables, una vez que extraemos una tonelada de carbón, una tonelada de petróleo, pues ya no la podemos volver a extraer. Es decir, que su escasez aumenta de manera directamente proporcional a la extracción y la utilización. Y en pura teoría, eso llevaría a un incremento de los precios importante y, por tanto, de las rentas de esos países que exportan esos recursos. Pero como el mercado funciona de otra manera y las relaciones de poder y las cadenas de producción hacen que eso no sea factible, pues tenemos unos criterios de valoración de los recursos y del coste de oportunidad que supone utilizar esos recursos y el coste ambiental que se provoca con su utilización, que no tiene ninguna lógica si lo que queremos es conservarlos, reducir el impacto, reorientar la producción hacia derroteros más sostenibles, sino, bueno, pues parece que todos los mecanismos que tenemos en marcha van en sentido contrario, por no hablar ya directamente de que lo más sencillo son todas las prácticas de usar y tirar, y que parece que lo que más cuesta y lo que más se penaliza son aquellas prácticas de reutilización, reciclaje o conservación. Entonces, claro, si es mucho más fácil el despilfarrar que el conservar, pues el sistema está abocando a que las tasas de despilfarro no hagan más que incrementarse, ¿no? ¿Y no podría ser esta vieja solución propuesta del pago por servicios ambientales una enmienda? Bueno, dentro de la economía ecológica hay un debate importante sobre aquellos economistas que opinan que una solución a muchos de estos problemas sería intentar encontrar mecanismos para valorar monetariamente el medio ambiente o los servicios que proporcionan los ecosistemas, y que de esa manera la sociedad tendría un elemento de juicio más para conservarlos. Pero hay otros economistas ecológicos que opinan que la sociedad valora muchas cosas sin tener que expresarlas en términos monetarios. De hecho, las cosas más importantes de la sociedad no están expresadas en términos monetarios, porque si se expresan en términos monetarios se entra en una dinámica propia de la mercantilización, donde juegan las relaciones de poder, y al final, claro, son esas relaciones de poder las que fijan la valoración, y a veces en las relaciones de poder es difícil que un grupo que ostenta el poder o que tiene capacidad para asignar cierto valor a esos servicios o a esos recursos representen al conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, seguramente, bueno, yo personalmente soy de la opinión de que creo que como sociedad debemos encontrar mecanismos diferentes, y de hecho los tenemos cuando fijamos topes a la contaminación. No los fijamos en términos monetarios, bueno, que con disposición a pagar, el que más pueda pagar pues podría contaminar más, sino que establecemos unos indicadores y unos límites y unos estándares, porque consideramos que eso nos garantiza una calidad ambiental y que el grueso de la población pueda disfrutar de él, ¿no? Entonces, si eso lo aplicamos al derecho laboral o lo aplicamos a un montón de dimensiones de la vida humana, veremos que dimensiones que valoramos no las estamos expresando en términos monetarios. Yo creo que hay dos cosas. Una es que las dimensiones tengan valor, y otra segunda cosa es
que eso lo podamos expresar en términos monetarios. Hay algunos economistas que piensan que se puede dar el doble salto y hay otros que pensamos que en el primero estamos de acuerdo, hay muchas cosas que tienen valor y desde el punto de vista ecológico es así, pero no estamos muy seguros de que la mejor forma de otorgarles ese valor sea expresarlo en términos monetarios. Con lo cual, bueno, yo en general soy bastante escéptico, lo cual no quita que haya experiencias que hayan sido interesantes a escalas locales, que estos mecanismos puedan tener su sentido, ¿de acuerdo? Pero como estrategia general, creo que no sería la más correcta. ¿Y será factible hacer o combatir la crisis ambiental con el cambio a un tipo de energía renovable? ¿Y consideramos dentro de esas energías renovables a la energía nuclear? Bueno, yo creo que ahora, ya desde hace un tiempo, estamos en una tesitura muy, muy problemática, y es que existe un consenso, y quiero decir, por el lado de, digamos, la crisis energética se manifiesta en dos, por decirlo brevemente, en dos elementos, ¿no? Por un lado, hemos alcanzado ya el pico del petróleo, el cenit del petróleo convencional, es decir, que ya desde 2010 hemos superado la tasa máxima de extracción, y con lo cual a partir de entonces estamos en una tasa de extracción decreciente. Pero aunque eso no fuera así, tenemos por el otro lado que, habiendo extraído la mitad del recurso y una parte muy importante de los recursos de combustibles fósiles, ya hemos generado un problema de cambio climático muy relevante, con lo cual, incluso aunque nos empeñáramos en quemar la otra mitad, pues seguramente desapareceríamos antes como especie. Entonces, en ese sentido, parece claro que tendríamos que haber iniciado bastante antes una transición energética que nos permitiera producir bienes y servicios sin la utilización de combustibles fósiles, que son los que generan la emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, el problema del cambio climático. Ahora bien, dado el alto nivel de consumo energético que tienen las sociedades actuales, cuando a veces se plantea que la única solución será, bueno, pues sustituir los combustibles fósiles por fuentes renovables, pues en general no se tienen en cuenta dos o tres asuntos que son muy, muy relevantes, tanto para el conjunto de la economía mundial como para la economía de los diferentes países. El primero es que, a mi juicio, en el contexto en el que estamos, en que tenemos muy poco tiempo y muy poco margen para no superar los 1,5 grados de incremento de la temperatura respecto a la época preindustrial, y que cuando hablamos de una transformación muy grande, una sustitución masiva de los combustibles fósiles por fuentes renovables, en general lo que pensamos es, solo pensamos en una parte, que es la electricidad. Claro, la electricidad es una parte minoritaria del consumo de energía primaria, es decir, que es la parte de la energía final, que es electricidad, pero es una parte relativamente pequeña, en torno al 20-25%. Plantear que podemos hacer eso cuando en principio hay una parte muy considerable de procesos industriales y de movilidad que difícilmente en un periodo tan corto de tiempo, de 10, 15 años, podríamos convertir todo en fuentes renovables, pues es una creencia que yo creo que no se compadece bien. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, fíjate que el construir toda esa infraestructura de fuentes renovables exige la utilización de combustibles fósiles. Entonces, no podemos construir todo el despliegue de las plantas solares, fotovoltaicas, molinos, etcétera, sin utilizar combustibles fósiles en ese proceso. ¿Por qué? Pues porque las propias fuentes renovables son tributarias o son parasitarias de los combustibles fósiles. Un panel fotovoltaico no es capaz de construir, con la energía que tenemos eléctrica de un panel fotovoltaico, no podemos construir otro panel fotovoltaico, porque la electricidad obtenida por fuentes renovables, por ejemplo, no es capaz de generar temperaturas mayores a 400 grados. Y la mayoría de los molinos y placas fotovoltaicas exigen procesos de temperaturas de entre 1800 y 2000 grados para la fabricación de los componentes. Es decir, que todo eso, más toda la infraestructura, significa que para que nosotros tengamos un sistema de energías renovables, tenemos que quemar, y mucho, carbón, petróleo y gas natural. Claro, en un momento en el cual tenemos muy poco tiempo para disminuir las
las emisiones. De modo que estaríamos en una especie de trampa de la energía, porque necesitamos cambiar hacia fuentes renovables, pero a la vez ese cambio hacia las fuentes renovables nos obliga a consumir combustibles fósiles que nos van a hacer aumentar las emisiones en un tiempo en el que no tenemos, digamos, margen para poder incrementar esas emisiones, porque si las incrementamos entraríamos en un problema de cambio climático ya más serio del que tenemos en la actualidad. Entonces, ese planteamiento además no tiene en cuenta que la mayoría de los aparatos o fuentes asociadas a la transición energética hacia las renovables son muy dependientes de minerales y metales que en muchos casos son escasos y que además van a tener van a ser problemáticos desde el punto de vista del futuro. Por ejemplo, se habla de la electrificación de la movilidad. Claro, electrificar la movilidad significa, para que te hagas una idea, un coche, y esto no lo dice ninguna organización ecologista, esto lo dice la Agencia Internacional de la Energía. Un coche eléctrico utiliza 6 veces más minerales y metales que un coche convencional. De hecho, generar un parque de automóviles como el actual de más de 1.000 millones de vehículos supondría agotar las reservas y los actuales recursos de media docena de los principales metales y minerales. Solo para la electrificación de la movilidad, lo cual quiere decir que ya para el resto no tendríamos nada. Es decir, que simplemente haciendo unas cuentas bastante reales, esto nos da la imagen de lo lejos que estamos de conseguir ese sueño de seguir manteniendo los mismos niveles de consumo actuales, pero con fuentes renovables. Eso, el planeta no da para eso, y las posibilidades técnicas tampoco. Entonces, la única solución claramente es acomodar entonces los deseos a la realidad. Y si no podemos acomodar los medios a los niveles de consumo, tenemos que adecuar los niveles de consumo a los medios de los que disponemos. Y entonces eso significa una reducción muy importante en el consumo y la producción de bienes y servicios, sobre todo para la parte de la humanidad que tiene unos niveles de producción y de consumo más altos, que en este caso serían los países ricos. Y por eso esta crisis ecológica y esta transición energética nos interpela básicamente y sobre todo a los países ricos, por ser los principales responsables del deterioro y por ser los que tenemos que hacer un mayor esfuerzo en reducir la presión, porque nos pongamos como nos pongamos, los recursos renovables no dan para mantener los mismos niveles de consumo que tenemos con las fuentes no renovables. En estas fuentes renovables sobre las que se ha hecho cálculo, ¿se incluye la energía nuclear? Bueno, la energía nuclear no es una fuente renovable, porque todo el ciclo nuclear implica la extracción del uranio, y en toda la extracción del uranio se utiliza bastante combustible fósil y se generan emisiones, o sea que eso para empezar. Y en segundo lugar, las propias reservas y recursos conocidos de uranio darían para alimentar unos cuantos años las actuales centrales que existen, pero no para construir un parque que permitiera sustituir el consumo energético de los combustibles fósiles por la energía nuclear. Y esto sin entrar, insisto, en los problemas que tiene de generación de residuos radioactivos y de accidentes. De hecho, una parte muy importante de las centrales nucleares, las cuentas salen pues porque el conjunto de la sociedad asumimos los costes del mantenimiento de esos recursos radiactivos durante miles y miles de años. Si aplicáramos una lógica empresarial y tú dices que ese proyecto, para ser viable, actualizas los beneficios futuros y también los costes futuros, ¿vale?, en que incurre la actividad, si esa central tiene que hacerse cargo de la gestión y del mantenimiento y la gestión segura de residuos nucleares, de residuos radiactivos que duran miles de años, simplemente actualizando ese cálculo, ese negocio, esa planta nunca se habría construido. ¿Por qué se construye? Pues porque repercutimos esos costes y que los asumimos generación tras generación. Y esto en el supuesto de que no haya ningún accidente. Si hay un accidente, pues ya lo pagaríamos con nuestras propias vidas, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido, de verdad,
plantear que incurrir en un riesgo tan elevado para generar un megavatio hora de electricidad que lo podemos generar por otras fuentes en que no incurrimos en esas. Pero insisto, lo primero que hay que preguntarse es si de verdad nos hace falta ese megavatio hora de electricidad, porque lo primero es plantear una reducción en el consumo de esos megavatios muy importante si queremos tener perspectiva vital para las próximas décadas, ¿no? Vale, pues recojo el guante de esto y de lo que ha dicho antes acerca de acomodar los deseos a la realidad para empezar hablando ya de posibles escenarios para solucionarlo. ¿Podemos realmente, los países desarrollados hablo, acomodarnos a la realidad después de este masaje consumista? Bueno, no es sencillo, ¿no? Y seguramente la pena es que hemos perdido muchos años en los que podríamos haber tenido mejores condiciones para hacerlo. Pero en esto, como en otras cosas, pues a la fuerza ahorcan, ¿no? El asunto es que en el escenario claramente de reducción y de decrecimiento al que estamos abocados, pues la clave está en cómo gestionar eso. Si eso lo vamos a gestionar con una salida que sea lo más igualitaria y equitativa posible, o con una salida que sea una salida muy desigualitaria y que genere unos procesos de deterioro ecológico-social brutales, ¿no? Entonces, como el escenario va a ser ese, creo que hay que poner toda la imaginación y todo el esfuerzo en que la reducción a la que estamos abocados suponga un debate muy importante, verdaderamente muy importante, sobre qué es lo esencial en una sociedad, qué tipo de bienes y de servicios y actividades tienen que ser protegidos porque lo consideramos absolutamente esenciales y por tanto el grueso de los recursos deberían de ir ahí, porque además tiene mucho que ver con nuestro bienestar. ¿Qué tipo de actividades nos están poniendo en peligro y por tanto tendríamos que intentar reducirlas y abolirlas en un margen de tiempo lo más corto posible? ¿Cómo tendríamos que distribuir los actuales renta y riqueza y recursos para que el conjunto de la sociedad, en un escenario de decrecimiento y de reducción de los consumos y de la producción y de la renta, puedan cubrir la satisfacción o se puedan satisfacer el conjunto de las necesidades de la población? Ese es el gran debate. Yo creo que tenemos instrumentos, por lo menos tenemos ideas de cómo podríamos avanzar en términos de producción, en términos de distribución, en términos de utilización del sistema financiero al servicio de esta transformación y no a otro tipo de servicios, ¿no? Es decir, que ahí la clave está en que si sabemos que seguir el escenario actual nos lleva al desastre, si sabemos que estrategias de transición energética como las que se proponen o de Green New Deal o que no tienen en cuenta esos costes ambientales, esas limitaciones de recursos, etcétera, no nos llevan a buen puerto y que de hecho, el único escenario es un escenario que apueste efectivamente, pues, por una reducción y un acomodo del conjunto de la satisfacción de las necesidades de la población a esos recursos limitados y a esa reducción e intentar una reducción de la desigualdad, pues no nos queda otra, ¿no? Es decir, que tener en cuenta que ese es el escenario que nos puede salvar o por lo menos mitigar los efectos más dolorosos de esta transición, pero lo otro, sinceramente, creo que puede ser una apuesta pues bastante contraproducente, entre otras cosas porque no tenemos ya mucho tiempo. Es decir, que una transformación de estas características no se logra en 5 ni en 10 años, ¿no? Y cuanto más tiempo perdamos en no pensar, que será un proceso difícil, cuanto más tiempo perdamos en no pensar cómo diseñar esos escenarios de poscrecimiento, de poner el conjunto de las necesidades esenciales y de la satisfacción de las necesidades esenciales del conjunto de la población con menos recursos, pero no por ello viviendo peor,
porque esto me parece que es una cosa clave. Las políticas redistributivas con los niveles de desigualdad que tenemos en muchos países y a nivel mundial, el margen que tenemos en ese tipo de políticas redistributivas es amplísimo y los efectos beneficiosos sobre el conjunto del bienestar de la población también serían amplísimos. Entonces, ahí tenemos instrumentos de política económica tanto a nivel nacional como a nivel global, más difíciles de conseguir, pero no por ello menos urgentes, que estamos abocados a explorar. Es decir, sabemos cómo hacer bastantes cosas. Algunas sabemos que técnicamente tienen un límite, que claro, no podemos, lo que decíamos antes, no podemos plantear un mundo como el que tenemos actualmente, pero simplemente con placas fotovoltaicas y aerogeneradores. No, eso no funciona, o con coches eléctricos, con 1.000 millones de coches eléctricos. Pues eso no funciona así. De modo que, bueno, urge esta reflexión y urge pensar en esos escenarios, y es una tarea, no es una tarea sencilla, pero es una tarea que creo yo que merece la pena. ¿Ves a las instituciones internacionales actuales capaces de plantear esta etapa del postcrecimiento? Pues de momento no, aunque insisto, como al final la fuerza ahorcan, pues ya sí que se está viendo, se ven algunas cosas que son curiosas, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, por poner dos ejemplos, me pareció, desde el punto de vista climático, por ejemplo, desde el punto de vista del deterioro ecológico a nivel global, el papel que han tenido las instituciones y los acuerdos internacionales a nivel global ha sido, pues por decirlo así suavemente, muy decepcionante. Es decir, por ejemplo, el Acuerdo de París, claro, pensar que simplemente con acuerdos voluntarios que no son vinculantes y además sin saber si los compromisos de los países son compatibles con el objetivo, pues difícilmente vamos a resolver el problema. En el grupo de investigación en el que estoy nos tomamos la molestia de calcular qué pasaría con el incremento de la temperatura si se cumplieran todos los planes que los países habían acordado en París, los compromisos nacionales, ¿no?, de reducción. Bueno, pues como cada país planteó reducciones, algunos en términos absolutos, otros en términos relativos respecto del PIB, claro, pues simplemente si haces emisiones respecto del PIB, pues con que aumentes el PIB, aunque sigas emitiendo, pues el cociente se reduce y planteas reducciones. Bueno, pues mirando todas las iniciativas y compromisos de los países, pues llegamos a la conclusión de que la temperatura, lejos de reducirse, si se cumplían, que cosa que en general no lo cumple, se cumplían, pues se podría incrementar entre un 19% y un 37%. Bueno, eso lo hicimos en 2018. Pues fíjate que para la cumbre de Glasgow, Naciones Unidas hizo una cosa similar, actualizando lo que significarían los compromisos de los países en 2021 para 2030. Y le salía a Naciones Unidas ya que lo que se preveía era un incremento del 16% de las emisiones. ¿Qué es lo que habría que haber negociado en París en serio? Pues en París habría que haber negociado una cosa muy difícil, pero también muy lógica. A ver, si cada vez que extraemos una tonelada de carbono, de petróleo o de gas, la quemamos, y si al quemarla la emitimos gases, y si esos gases se concentran en la atmósfera y esa concentración genera un incremento de la temperatura, pues la única forma de que el gas no se concentre en la atmósfera es no emitiéndolo. Y para no emitirlo, pues no hay que quemarlo. Y para no quemarlo, no hay que extraerlo. Ahora mismo tenemos un presupuesto de lo que podríamos emitir para no superar el 1,5 grados. Eso significa, de temperatura, ¿no? Eso significa que para no superar eso, tendríamos que dejar bajo tierra 2/3 aproximadamente del petróleo, más de la mitad del gas y el 90% del carbón. Todo lo que no sea eso es ceremonial, es decir, es greenwashing, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que esas reservas son activos de compañías privadas o a veces de compañías públicas y de países. ¿No hubiera sido más interesante una discusión gorda y seria y a veces a lo mejor larga sobre cómo compensar a esos países porque no se extraigan esos recursos y por tanto no se quemen, no se emitan y no se concentren? Fíjate que estoy hablando de compensación en muchos casos a empresas privadas que tienen un historial de deterioro y de delincuencia ambiental muy relevantes.
pero a lo mejor esa es la única negociación que merecería la pena porque el objetivo que lograríamos sería muy superior, ¿no? Pues todo lo que no sea eso y avanzar en eso, que es una discusión muy importante, y por tanto ajustar nuestros consumos y nuestra producción a un petróleo, un gas y un carbón que no queremos extraer y que no vamos a extraer, pues todo lo que no sea eso será marear la perdiz. Y el problema es que llevamos mareando la perdiz varias décadas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si los organismos económicos internacionales optan por una negociación de esas características, pues tendrá sentido. Si no, pues ocurrirá cosas como las que está ocurriendo ahora mismo, que son interesantes también. Y es que en muchos documentos, la Agencia Internacional de la Energía, bueno, la propia Naciones Unidas, el Panel Internacional de Cambio Climático, están diciendo cosas tremendas. Pero a la vez que dicen esas cosas tremendas y llenan 150 páginas de análisis, esto que te comentaba del coche eléctrico o de los requerimientos de materiales de los aerogeneradores y las placas fotovoltaicas, a la vez que dicen eso, luego resulta que en las últimas 5 páginas dan un salto mortal y dicen que a pesar de todo eso lo vamos a conseguir en 2050. Entonces, en 2050 pues reduciremos, llegaremos a emisiones netas ceros con una reducción de las emisiones brutas del 85 o el 90%, que para lograr eso teníamos que haber empezado en 2013 con reducciones del 6% anual. Y desde 2013 no hemos hecho más que aumentar las emisiones. Entonces, es como una especie de disonancia y cognitiva. Es decir, todos los análisis me llevan a esta conclusión, pero yo me niego a llegar a esta conclusión y digo todo lo contrario. Entonces, esto también, esta esquizofrenia de los organismos económicos internacionales, ya muy recientemente, porque antes incluso torturaban los datos para que no fuera así, pero ahora ya, como ya no queda otra, están en esta si quieres, esquizofrenia de que los datos muestran unas cosas muy tremendas, pero luego cuando tienen que traducirlo a palabras y en conclusiones, básicamente dicen que lo vamos a lograr. Pues te quedas un poco así. Ojalá que se dé el siguiente paso, ¿no? Pero eso es un poco también la perspectiva que tenemos hoy día para afrontar los problemas, de que siempre tener una visión optimista, ¿no? para afrontarlos y creer, pues como por ejemplo este mantra liberal de que la tecnología vendrá para salvarnos. O sea, conseguiremos mejores rendimientos, emitiremos menos y al final moveremos coches sin gasolina. Claro, es que yo creo que, digamos, que este optimismo tecnológico pues tampoco tiene en cuenta que la tecnología también tiene sus límites y sus límites se lo pone de relieve la propia termodinámica, ¿no? Entonces, bueno, pues forma un poco parte de lo mismo porque fíjate que esto es una cosa esto de la termodinámica es una cosa muy curiosa, pero por ejemplo en el caso del transporte se ve muy bien. Hay 2 tipos de transporte que no van a ser no van a ser posibles su electrificación. Uno es el transporte marítimo, que es el grueso del comercio internacional. Es decir, si tú quieres electrificar un barco, aparte, si lograras hacer la batería, te ocuparía la mitad del barco. Pero es que, date cuenta que ahora mismo, por ejemplo, las mejores baterías están en torno a 260 vatios por kilogramo. Para mover un barco tendrías que tener 12.000. Una batería de 12.000. Es decir que, bueno, lo mismo diríamos de los aviones, y en el caso de los camiones, complicadísimo también. Bueno, pues fíjate que en vez de pensar que qué importante es tener petróleo, carbón y gas para este tipo de transporte esencial, ¿vale? Porque en la etapa de transición hay transportes esenciales. Es decir, bueno, pues seguimos dilapidando en un montón de usos, porque no lo prevemos este escenario, seguimos dilapidando recursos muy valiosos para los que no tenemos sustitutivos en actividades que son vitales. Entonces, en vez de pensar esto, oye, si estamos con pico del petróleo, recursos decrecientes, la transición va a llevar tiempo. En ese tiempo vamos a tener que seguir utilizando combustibles fósiles en actividades importantes y no en otras, porque si no, tenemos que optar. Bueno, pues esa reflexión de jerarquizar las actividades, de mientras no tengamos sustituciones o no hayamos reducido todavía suficientemente el consumo y la producción y por tanto no nos haga falta tanto comercio exterior y no nos haga falta tanta movilización de tanto comercio de mercancías y tanto transporte de mercancías, y como no tenemos alternativa, pues tenemos que priorizar la parte que queramos consumir de esos combustibles fósiles en verdaderamente esas actividades. Entonces, por eso también es
es básico y eso nos lo dice la termodinámica, que no nos lo vamos a poder hacer tan fácilmente electrificar ni el transporte marítimo, ni el avión, ni una parte importante de los camiones, que es la clave, ¿no? Suelo acabar con una llamada al optimismo, que ya hemos visto que bueno, el escenario es pesimista y a lo mejor la mejor aproximación incluso es la pesimista. ¿Eres optimista respecto a si lo vamos a conseguir o no? Ya de forma breve. Bueno, yo no soy optimista respecto de lo que se pretende conseguir con la mayoría de estos planes. Yo lo que quiero es que, o quiero creer que tenemos la capacidad para empezar a pensar y diseñar y adaptarnos a escenarios que, insisto, son de reducción en el consumo de energía y de materiales, pero no tienen por qué ser escenarios en los que vivamos peor. O sea, yo estoy convencido de que el bienestar de la población a partir de un determinado nivel de renta no tiene nada que ver con que ese bienestar se incremente con aumentos en el consumo per cápita o en la renta per cápita. Entonces, si esto nos lo creemos de verdad, y una buena parte de la investigación socioeconómica de las últimas décadas lo ha puesto de manifiesto, desde la paradoja de Easterlin hasta otro montón de aportaciones, si esto es así, entonces no tenemos que obsesionarnos con que para disfrutar de niveles de confort y de buena vida tenemos que tener rentas per cápita de 45.000 euros o dólares al año, de 30.000, y lo que eso supone en términos de consumo de energía, materiales y de bienes y servicios. Y esto es así, si nos creemos los resultados de la investigación socioeconómica, entonces no tendría por qué resultarnos ninguna pérdida sustancial el reducir nuestro impacto y nuestro consumo y nuestra producción, porque podemos lograr ese bienestar con mucho menos. Y en muchos casos, de muchos habitantes del planeta, tendrá que ser con algo más. Es decir, porque, claro, lo que no tiene sentido es plantear reducciones de la producción y del consumo en territorios donde no se cubren ni siquiera las necesidades básicas. Pero para liberar recursos para que en esos territorios se cubran las necesidades básicas, en otros territorios tenemos que reducir sustancialmente nuestra utilización de esos recursos, simplemente para dejar espacio a que otros puedan vivir, que no somos realmente conscientes. Si seguimos utilizando 10 veces más recursos los europeos y los norteamericanos, los africanos y los latinoamericanos, pues es que, claro, esto no es posible. Por eso, cuando lo vemos en términos mundiales, claro, este juego va a generar un montón de beneficiarios en partes importantes del mundo, que son partes excluidas, pero que son muchos miles de millones de personas, a costa de reducciones, insisto, en el uso de recursos, en el consumo y en la renta, de otras zonas que tenemos niveles de renta y de uso de energía y de materiales completamente desproporcionados. Claro, si esto lo pensamos en términos mundiales, pues las perspectivas para una parte importante de la población son a mejor, claramente, si nos lo tomamos esto en serio. Y en nuestro caso, pues yo creo que será a mejor en el sentido de que podremos vivir con menos, seguramente menos intoxicados, seguramente menos enajenados y seguramente menos adictos a este consumismo visceral al que hemos estado sometidos desde hace mucho tiempo. O sea que en ese sentido si quieres, de optimismo, de que el resultado puede ser una cosa más positiva, pues sí, yo creo que eso puede serlo. Insisto, que no va a ser fácil porque, claro, todos nos vamos a resistir, o sea, la gente se va a resistir, efectivamente, ¿no? En las sociedades occidentales pues se tiene ya asumido que ese es un estándar al que no se quiere renunciar, ¿no? Y eso no va a ser fácil. En ese sentido, pues obviamente no va a ser fácil. Pero dos cosas, no nos queda otra y además nos lo jugamos todo. El empeño. Pues con esos aspectos positivos nos quedamos. Muchísimas gracias, Óscar. Ha sido un placer escucharte y tenerte aquí. Muchas gracias a ti.